el sexo en general se ve como una carrera, ¿no? Uh-huh. De en chinga me acuesto, hacemos un frío de cosas y el orgasmo. Y el sexo tántrico va de lo contrario. Uh-huh. Va de, en lugar de acelerar el proceso para llegar al orgasmo, va de retrasarlo. No requieres de la penetración para poder tener un orgasmo. Puedes tener un orgasmo sin estimular el pene. Y le puede hacer a su pareja así, así. Hola mijis, el día de hoy nos encontramos en un capítulo más de Escuchándonos. Y este día traigo con ustedes a Perla Martínez. Es una colega psicóloga, compañera de viajes, amiga personal. Ha estado en la fiesta de cumpleaños de todos sus exnovios. Gracias, gracias, por qué bonita feedback de lo que me dijiste. ¿Verdad, muchas amiga? gracias, muchas Es gracias. que pues eres una guerrera. Tenemos que demostrar que eres una guerrera, una mujer empoderada, 4x4, 5x5. Nomás me faltan las babies. Te faltan las bendiciones. Pero tenías plantas, ¿no? Y un gatito. Hay un gatito, así que Un gatito. pues por ahí va el pedo, ¿no? No es fácil, es una Pues- vida difícil. Platícanos No, para que te conozcan. Bueno, actualmente sigo estudiando, estoy trabajando en laborales, bueno, prácticamente toda mi vida he trabajado en laborales, pero pues siempre me han interesado otros temas, como lo es la espiritualidad y más que nada ciertas cosas personales, ¿no? Que te van como que poniendo ese camino y te van marcando la pauta de a lo que te quieres dedicar. Entonces es para mí como muy intrigante esa parte del ser humano, ¿no? De sentir las verdaderas fibras y pues básicamente estoy viendo el modo en que mi tesis sea parte de una investigación. En ese rubro, la neta, sí lo estoy viendo difícil porque no hay mucha información, pero pues agarras información de otras ramas, ¿no? Como la física, la química, que ya son como más tangibles, por así decirlo. Pero pues tratar de darle un giro psicológico a todo este rollo de la espiritualidad, sí está difícil, pero no imposible. Más resumida, ¿a qué se dedica Denis? ¿Quién es Denis? Estamos construyendo proyectos independientes, sobre todo. Uno de ellos es Animus Podcast, que lo estoy trabajando junto con otra compañera que es Ale Tiscareño, una excelente colega y de verdad un genio. Y pues estamos explorando más que nada el ámbito a lo que se dedica un psicólogo, qué es lo que hace un psicólogo, dar información sobre qué es una buena terapia psicológica, a qué no hace un psicólogo también, porque hay muchas veces que la gente piensa Sí. O tiene una idea errónea de lo que hace un psicólogo. Entonces con este proyecto pues estamos tratando de quitar esa tabú y esa perspectiva de la terapia psicológica. ¿Por qué ese nombre, amiga? Tratamos de enlazar diferentes corrientes, que es la psicología y la espiritualidad y la astrología. Entonces sentimos que lo que más enlaza a esas tres pues es El Animus. La Animus. la Animus, que pues si lo pensamos bien, al final de cuentas es algo que nos conecta a todos. Todos tenemos alma, ¿no? Entonces yo creo que la finalidad del ser humano, o al menos es mi perspectiva personal, Claro. es explorarla. Entonces muchas veces dejamos esa parte de lado y dejamos de creer que somos seres vivos, que necesitamos sentir, necesitamos desarrollarnos junto con nuestra naturaleza y nuestro entorno. Y pues nos volvemos a veces, muchas veces, seres materiales o seres poco espirituales, ¿no? Y pues de ahí caemos muchas veces, a lo mejor no todos, pero de ahí caemos a ese vacío emocional. Precisamente ahorita que hablas del ser espiritual, te tengo una pregunta. Dime. ¿Crees que el ser espiritual se pueda relacionar con la sexualidad? ¿O con el sexo? Claro. De hecho, la sexualidad durante mucho tiempo ha sido muy restringida y sobre todo por la religión occidental que tenemos nosotros, que es esta parte de no tener sexo hasta el matrimonio y no, de hecho, una vez, bueno, para que no lo crean, yo antes era muy religiosa. Eras virgen, dices. Era virgen yo. La sexualidad tiene una historia antiquísima, ¿no? Y sobre todo en estas épocas occidentales,
Y no olvidemos en las épocas de nuestros papás y nuestros abuelos, ¿no? En donde estaba completamente, era un tabú la sexualidad, que de hecho, en un retiro, uno de los padres nos platicó que por lo que la mayoría de los jóvenes se confesaban era por el sexo prematrimonial. Entonces, yo me quedé pensando, pues, ¿por qué te confiesas por eso, no? Claro, o sea, uno acá de siglo XXI, libertad, libertinaje, Grindr. Pero Tinder. resulta que la sexualidad, Tinder. Parejas. No, ya ahorita yo creo que es la sexualidad la estamos viendo más por el hecho del contacto físico, de estar con otra persona, pero muchas veces dejamos de lado lo que implica la sexualidad, que de hecho va un poco de la mano con lo que es el sexo tántrico, ¿no? El delicioso tántrico. Delicioso tántrico. O sea, es tan fuerte ese sexo que ni lo puedo pronunciar. Es delicioso tántrico. Hablabas de que el sexo es como más de contacto físico. Sí. Y para esto pues hay que entender que hay muchas formas, ¿no?, en las que tú puedes tener sexo. Hablando de lo físico, del contacto, pues por ejemplo está el sexo vaginal, que es penetración con vulva, vagina, pene. Está el sexo anal, que es pene con ano. Uh-huh. Está el conocido beso blanco. ¿Tú sabes cuál es ese, amiga? No. ¿Cuál es ese? Abrimos el libro de historia de sexualidad. El beso blanco es cuando alguien eyacula en tu boca, retienes el semen y luego te besas con esa persona, con tu pareja, tu saliente, lo que sea. Se besan y pues ahí comparten el semen a través de un beso. ¿Has escuchado hablar del beso negro? No, me imagino. Sí. Amiga, explícanos qué es el beso negro. Es pues también implica el ano. Y el chiste es estimular el ano con la lengua. Sí, o sea, literal besan el ano. Hay lengua, hay labios, etc., ¿no? ¿Has escuchado el beso arcoíris? No. Te platico. Abrimos otra vez el libro de sexualidad. No, amiga, déjate cuento. Después de eso no voy a poder tomar desde la cosita de unicornio. Déjame probar el ¿Cuál es el beso arcoíris? Bueno, te cuento. El beso arcoíris es cuando alguien eyacula en la boca de la otra persona, retiene el semen, luego la otra persona está menstruando y alguien retiene la menstruación en la boca y ya se besan para mezclar el semen y la menstruación, pues con un besito. Qué interesante. Sí. Cuántas cosas. Fíjate que eso es lo padre de la juventud que está explorando esa parte de la sexualidad. Y sí, fíjate, ¿sabes? Yo no sabía que existía el beso arcoíris. No, pues, Me enteré. Me vengo enterando. Me vengo enterando también yo. ¿Sabes? Me enteré cuando daba clases en preparatoria. Estábamos hablando de sexualidad. Y de repente pregunté algo así que cuáles eran las prácticas sexuales que conocían. Y me dicen, profe, ¿usted sabe qué es el beso arcoíris? Y yo no, cuéntemelo todo. Aquí estoy yo. Cuéntemelo todo, me interesa. Y ya cuando me explicó dije, güey. Dije, ¿qué onda con esto? Jamás lo había escuchado. ¿Qué más? Sí, no, yo ahí editando el libro de historia de sexualidad dije, Ahora el lo profe. abrimos y luego registro. Ahora el profe se volvió alumno. Sí, me volví alumno en ese momento. Ironías de la vida. Ironías de la vida. El punto es que precisamente la sexualidad ha avanzado mucho. Que lo que era antes ya no es hoy. Y que hay algunas cosas que se han ido adaptando. Y creo que de eso va el delicioso tántrico. Lo que ha ayudado, yo siento que lo que ha ayudado a que la juventud explore un poco más su sexualidad es que hay menos tabús y es más libre. O sea, existe más la comunicación con la pareja, es decir, cómo te gusta, cómo no, qué hacer, cómo ponerte. Pero muchas veces olvidamos como que, y esa pequeña parte, yo siento que es parte importante, que es como esa conexión con el otro. Claro. Que eso va de la mano del sexo tántrico. De hecho, el tantrismo no es que sea el sexo tántrico, sino que el tantrismo es una doctrina religiosa. Es una doctrina religiosa occidental. Entonces, pues no... Dependiendo la cultura en la que estamos viviendo, ahorita como que traerlo a la cultura occidental, perdón, es de la cultura oriental, y ahorita como traerlo a la cultura occidental, se puede tergiversar un poco de que, por practicar tantrismo voy a tener más placer.
Y sí. Sí, es que es el punto, ¿no? Que gracias al sexo tántrico puedes tener más orgasmos que con una relación sexual penetrativa. Exacto. Y es ¿por qué? Y te voy a explicar por qué. Porque es más de la conexión emocional que tienes con el otro. Entonces es esta, y la conexión emocional que tiene con uno. De hecho, el sexo tántrico también se puede hacer como con un fin. Por ejemplo, en la cultura occidental, porque tenemos relaciones según la religión católica para procrear. Entonces, el tantrismo, el sexo tántrico, lo que promueve es pues no nada más tener relaciones por el simple hecho de provocar placer, sino hacerlo con un propósito, hacerlo con un fin. Puede ser desde, no sé, vamos a tener sexo para comprar una casa, ¿no? Pero ahí lo hace consciente, porque el hecho de tener un orgasmo, o sea, te conecta con la parte más interna y tus fibras más nerviosas, y es ahí en donde se conecta la espiritualidad con toda la estructura bioquímica de tu cuerpo. Ahorita que tocas este tema de conectar la espiritualidad con el cuerpo para lograr esta conexión, ¿qué necesitamos saber para poder entender el sexo tántrico? Aparte de la espiritualidad. Ay, muchas cosas. Pues la primera es estar consciente, ser consciente y vivir en el aquí y el ahora. Eso es lo más importante y es lo más difícil de hacer, porque pues muchas veces estamos en la pendeja y nos olvidamos como de que estamos existiendo, ¿no? Y somos seres en este momento, en el que estamos viviendo. Sin estar pensando en, es que ahorita tengo que ir con el tío, con el primo y tengo que hacer esto. Entonces es para nosotros muy difícil concentrarnos en el aquí y el ahora. Y la respiración es algo que nosotros muchas veces olvidamos mucho. Respirar. El respirar. Yo creo que estamos vivos y vivas porque el cuerpo lo hace solo. Sí. Si no, pues mira. Sí, el aprender a manejar y a controlar la respiración. Y la tercera, pues la conexión emocional. Yo considero que esas son las tres más fuertes para poder practicar el tantrismo. Hasta cierto punto tienes que saber cosas de yoga. Por ejemplo, sobre este punto de la respiración, hasta donde tengo entendido, tienes que hacer la siguiente dinámica. Estás enfrente de la persona, están así cara a cara. Yo inhalo y tú exhalas. Y viceversa. Entonces, el asunto con esto es que se tiene que trabajar la comunicación. Y yo creo que para poder trabajar la comunicación, primero tienes que tener confianza con esa persona. Y no solamente en cuanto a lo íntimo, sino también en lo sexual. Que esa persona conozca tu cuerpo y que conozca el suyo. Porque es el primer punto, ¿no? El reconocer el cuerpo de la otra persona al lograr ese tipo de ejercicios. Otra cosa que también creo que es importante es trabajar los sentidos. Porque al hecho de no enfocarte a los genitales, significa que tienes que explorar el cuerpo de la otra persona para conocer cuáles son otras zonas erógenas. Porque, como ahorita lo decías tú, el sexo tántrico va de no estimular los genitales, pero al mismo tiempo llegar a un orgasmo. En el caso de los hombres o de las personas con pene, creo que pasa algo bien específico, que a veces no se sabe diferenciar la eyaculación de un orgasmo. Y habemos o hay muchos hombres que piensan que por el hecho de que están eyaculando están teniendo un orgasmo, pero son cosas que pueden pasar al mismo tiempo o son cosas que pueden pasar separadas. Incluso parte de este rollo es que pues el eyacular sí implica una sensación física, que no siempre es orgasmo, a veces es más como una sensación placentera, pero que no se equipara a un orgasmo real. No muchas hombres lo saben. No, y creo que también de eso va el sexo tántrico, el hecho de que sepas manejar tu pene. Suena raro, ¿verdad? Pero el hecho de que lo sepas manejar y lo conozcas, en el sentido de que es tener un orgasmo sin estimular el pene. Pero, ¿sí sabías? Uno de los órganos más ricos para explorar es la piel. Sí, pues está todo el cuerpo. Como, o sea, nada más no te enfocas en las manos o en los senos exploras toda la piel. Puedes llegar hasta sentir a la otra persona. Lo padre aquí es de que no es necesario a veces practicarlo con otra persona. Lo puedes explorar uno mismo, y te ayuda a conocer tu cuerpo y a conocerte en general. Sí, incluso creo que a veces pasa eso, ¿no? Que a veces somos personas muy autosexuales y creemos que por estar con otra persona sexualmente estamos teniendo relaciones, ¿no? Exacto. Y el punto es que
Pues a veces no es cierto. A veces el autoengaño está cabrón. De hecho, puedes estar con la otra persona sin haber estado realmente con la otra persona. O sea, de hecho, vemos la sexualidad como un mero encuentro para sacar lo físico. Y nos olvidamos de esa parte. De hecho, muchos ni siquiera son satisfactorios, por así decirlo. Y sobre todo para los jóvenes, que, bueno, hubo un tiempo en el que estuve trabajando con jóvenes y sobre todo en esta parte estuve trabajando con servers y estuvimos dando varios talleres. Y tuve la suerte también de trabajar con una psicóloga cuando estuve haciendo mis prácticas. Y es conocer a los jóvenes. Y tú dices, ¿cuánta banalidad hay en las apariencias, ¿no? En fingir de aquí para allá, o sea, y no mostrarse a uno mismo como es. Y los jóvenes tienen, no todos, claro, pero tienen esa facilidad y es normal, o sea, es de seres que se están conociendo y se están explorando. Y también estaría padre, que las personas que se dedican a trabajar con jóvenes también pudieran hablarles un poco de lo que es la sexualidad, de lo que en realidad debería constar la sexualidad. Ahorita que ya sí está muy padre estar experimentando y estar conociendo y posiciones y el beso negro y el beso de arcoíris, pero no nomás es ahí, o sea, y conectar con lo más, ¿cómo te diría? O sea, lo más, el centro de uno, considero que es lo más delicioso. Creo que hay varias cosas que están también dentro. Como ahorita lo decías, el sexo en general se ve como una carrera, ¿no? Uh-huh. De en chinga me acuesto, hacemos un frío de cosas y el orgasmo. Y el sexo tántrico va de lo contrario. Uh-huh. Va de, en lugar de acelerar el proceso para llegar al orgasmo, va de retrasarlo. Es más potente el orgasmo. Uh-huh. Sobre todo porque no es un orgasmo genital. Uh-huh. ¿Cuáles son las zonas que pueden ser erógenas? Por ejemplo, está el cuello, están los pezones, la espalda, la entrepierna, hasta los pies, las manos, los oídos. Los oídos. Y ahí vimos el cuello, la nuca también. Toda la parte esta del cabello. Ay. Se corta y luego volvemos. Como ahorita tú lo decías, ¿no? La parte más importante del cuerpo es la piel. Uh-huh. Porque a través de la piel hay terminaciones nerviosas y al final de cuentas, pues no importa la zona, se puede estimular. Fíjate qué irónico, ¿no? Cuando experimentamos emociones fuertes, obviamente se activan diferentes neurotransmisores, ¿no? Cuando experimentamos ya sea la tristeza o la alegría, se activan neurotransmisores. Y eso es algo físico y algo bioquímico. Entonces, igual al momento de estar practicando la sexualidad, ¿cómo es posible que algo tan complejo como una emoción o sea, se equipare a algo tan físico como lo es la sexualidad? Claro. Entonces ahí ya podemos encontrar como que esa línea directa entre lo que es lo intangible con lo tangible que es el cuerpo. Y ahí es claro, lo rico de la sexualidad y poder experimentar. Sí, porque a veces de repente siento que pasa como un culto al pene o al falo. Ajá. O hasta la vagina. A la vagina también, porque este punto de ¿qué es sexo? En esta casa se platicó sobre este tema. Ustedes pues obviamente no estaban, ¿verdad? Pero les pasó el chisme, les pasó el fax. Pusimos sobre la mesa el tema, dijimos, bueno, ¿qué es realmente tener sexo? Y hubo opiniones variadas. Entonces, dentro de esas opiniones se decía, es que si no hay penetración, no cuenta como sexo. ¿Qué? Estuve como muy en contra de esa postura y decía, bueno, es que ¿qué pasa, por ejemplo, con mujeres lesbianas? Donde como tal no puede haber un acto penetrativo, más allá de, por ejemplo, los dedos, la mano. Y ese era el punto, o sea, como traer a la mesa que ha existido como esta forma de ver la sexualidad a través de la penetración. Y que cuando es sexo oral, cuando es masturbación a otra persona o cosas de este tipo, se descalifica como sexo. Yo considero que es un poco parte culpa del porno, ¿no? De la pornografía. No estoy en contra de
gama industrial, pero sí vende, o sea, vende una imagen que en parte sí es, o sea, en parte también es rico encontrarte con una persona 2 o 3 veces y ya decir, ¿sabes qué? O sea, es rico también, pero no te estás olvidando de esta parte humana, de que eres un ser vivo, de que quieres conectar con otras personas, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que se sienten en esa soledad de que no encuentran a una persona con la que realmente puedan hablar, o sea, con la que digas, güey, sí, o sea, o que sientas esa conexión, o simplemente que te sientas a gusto de estar solo con esa persona. Pero, ¿cuántas veces te sientes a gusto de estar solo, en total soledad? Y esto también va de la mano de conocerse, o sea, ¿cómo pretendes tú estar con otra persona si no primero te conoces y primero estás contigo? Entonces, si no estamos a gusto en soledad, si no estamos a gusto con esta soltería, o si no estamos a gusto con esta etapa en la que estamos viviendo, pues difícilmente vamos a encontrar una persona con la que podamos conectar en nuestra sexualidad. Sí, porque precisamente también de eso va el sexo tántrico. No se trata del yo, del tú, sino del nosotros, nosotras, nosotres. Y va de este punto de que al saber tú tu propia sexualidad, al saber yo la mía, al mezclarla, pues es otro rollo, es otro pedo. Y sí, porque no es, por eso va mucho del propósito. De hecho, el tantrismo habla más de un propósito no es no es sentir algo. Sí, el propósito para ti es diferente, para mí puede ser diferente. Y eso es lo que lo hace interesante. Entonces, cuando tú logras conectarte con otra persona a ese nivel y puedan llegar a un propósito juntos, de hecho, en la cultura occidental el sexo se practica con un sentido. No vamos a practicar el sexo con un propósito. Entonces, lo conectas a tu sistema nervioso y eso lo hace más potente y hace que esa fuerza interna que a veces a lo mejor nos falta se haga más fuerte. Porque va de energías. Va de energías. Va de reconocer la tuya, de interactuar con la de la otra persona y pues ver qué sale de eso. Hace un tiempo, con unos amigos también estamos hablando de este tema del sexo tántrico y una persona preguntó si, por ejemplo, yo puedo tener relaciones con ese propósito sin decírselo a la otra persona. Y no, porque sería muy egoísta. Y no va de ahí. Porque sigue siendo tú. Exacto. Entonces, y es pensar en uno nada más. Y eso no. Hemos comprobado que no nos lleva a ningún lado. Unidos jalamos más. Entonces, si se trabaja en pareja, esta parte del propósito en el sexo tántrico, vamos a implantarlo en nuestro chip y vamos a poder trabajar más en ese proyecto. Lo padre de esto es que lo tántrico ayuda a fomentar mucho el erotismo. Sí. Sobre todo el erotismo porque es como la parte sustanciosa, lo cachondo, de lo bueno. Seducir, del pre. Por eso insisto mucho en que el pre es lo más chingón. Pero sí, el erotismo, fíjate que... Y muchas mujeres tienen como esa parte apagada, ¿no? Sí, ¿qué es lo que has visto tú? Lo que he escuchado. A ver, cuéntanos, nos interesa. Personas, más que nada, el no sentirse atractivos. Okay. El no sentir ese feeling, el decir, bueno, o sea, porque estás invadido de imágenes todo el tiempo, de qué es lo que debería de ser, qué es lo real, pero en realidad la sensualidad no está peleada con el aspecto físico, es una cuestión de actitud. Fíjate que creo que no solamente pasa con las mujeres, creo que también pasa con las personas en general, porque existe como esta idea eurocéntrica de que todas las personas tienen que ser blancas, altas, delgadas, de ojos azules, verdes, y cuando una persona se aleja de ese estereotipo, se le dice que es menos atractiva. Y por ejemplo, yo lo he visto mucho en hombres, pero no en cualquier tipo de hombres, me refiero más como a hombres de la comunidad LGBT, se percibe un poquito más todavía. Se percibe mucho como esta cacería, por ejemplo, del peso. De
Es que si es gordo ya es más atractivo, y si es delgado es más atractivo, pero si es una persona delgada y musculosa es más atractiva. Y creo que pasa tanto con hombres como con mujeres, pero hablando ahorita específicamente de hombres, se presta un poquito más para que se vea, al menos cuando hablamos de hombres gays o bisexuales. Y fíjate que también siento que le dan como mucho peso al hecho del ser hombre, o sea, de esa parte de la masculinidad de, o sea, cuánta responsabilidad tienen encima al tratar de llenar tantas expectativas que muchas veces las mujeres han creado con hasta sus mismas vacíos, ¿no? Sí, claro, incluso desde intentar llenar también lo que es femenino. O sea, realmente nos hemos agarrado de la greña de un lado y de otro, tanto para una cosa como para otra, y en lo femenino, no sé qué has visto tú, porque en este caso, pues yo me identifico como hombre, entonces no podría hablarlo de esa postura, pero lo que yo veo es, desde acá, es que lo femenino se asocia más como con lo frágil, con el ser emocional, como delicada, y caso contrario, no con lo masculino. Que es como, sí, yo tengo que ser el que provee y el fuerte y no tengo sentimientos, pero precisamente también va de la mano de que todos tenemos un yin y el yang, o sea, todos tenemos masculino y femenino y no está peleada una cosa con la otra, y el hecho de que seas un hombre muy fuerte y musculoso tampoco no quiere decir que no tengas que llorar o que no tengas sentimientos o que vayas a ir por la vida creyendo que eres indestructible. Y claro que no, o sea, también es conectar con esta vulnerabilidad de todos y también de las mujeres, de ser esta parte de tener más fortaleza, o sea, esa fortaleza mental que queremos creer que tienen los hombres. Entonces, sí, hay muchísimos tabús, y yo siento que es más el hecho de pues toda la cultura que hemos arrastrado hasta ahorita, que yo creo que estamos ya entrando en otras épocas, en otras eras, y espero ya en un futuro seamos seres más espirituales para podernos sentir mejor con nosotros mismos. Claro, entonces ya lo saben, Miki, lo escucharon aquí primero. Conecten con su feminidad, con su masculinidad. No podemos quitarnos las dos, porque al final de cuentas son cosas que están dentro de nosotros y nosotras y nosotros. Entonces hay que aprender a abrazar estas características para pues, ver qué pasa, y a lo mejor sale algo muy bueno. Algo de lo que me he dado cuenta es que la sexualidad está un poco restringida, no solamente en lo tántrico, sino en general cualquier práctica. Por ejemplo, algo que he visto en cuanto a hombres es que no exploran las prácticas anales, siendo que se ha estudiado que la zona más erógena en un hombre es la próstata, y realmente la única forma en la que puedes entrar a la próstata pues es vía anal, ya sea con un dildo, con los dedos, con cualquier juguete sexual incluso, pero pues no se hace, porque ¿qué pasa? Precisamente se llega a este punto de la masculinidad, que el hecho de interactuar con el ano sexualmente implica, por ejemplo, verte como una persona gay, que esa es otra cosa, ¿no? Que el sexo anal no es una práctica gay, que incluso personas heterosexuales la llevan a cabo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí va a parecer que soy fan de Bad Bunny, pero no. El conejito malo lo canta. Si tu novia no te mama el culo. Ajá, exactamente. Sí. Entonces, ahí podemos ver, ¿no?, que incluso dentro de la heterosexualidad existe esta práctica. Sin embargo, socialmente dicen, no, es que cualquier cosa que tenga que ver con el ano es de gente gay. Y yo siento que también tiene que ver, por ejemplo, en la parte de las mujeres, es la poca educación que se tiene acerca de la estimulación anal. Entonces es como, ¿cómo planeas explorar algo que no vas conociendo? O sea, es tantear el terreno, no es algo como de que puedas hacer a primera impresión, ¿no? O sea, tiene una preparación. Y si no podemos prepararnos, fíjate, o sea, que algo tan físico que podemos estimular, si nos genera como que ese, ¿cómo se diría? Ese cringe, ¿no? El ano, pues imagínate la espiritualidad y todo eso. Entonces, claro. es un tema muy diverso, el área de la sexualidad, sobre todo por todos los tabús que la sociedad ha venido arrastrando desde
las épocas de los abuelos, ¿no? Todavía es común escuchar a las mujeres es que date tu lugar, ¿no? Pero en realidad, ok, ¿qué es darte tu lugar? ¿En qué modo me voy a dar mi lugar? No enseñamos a los jóvenes, a los niños, como a respetar su cuerpo, desde el hecho de que no les llamamos a las partes, a los genitales por su nombre. Entonces ahí ya estamos como que mutilando esta parte de la sexualidad y no estamos dejando al niño crecer al no decirle a las genitales por su nombre. Entonces está como decirle el pipí, la pipí, el pilín, no sé qué otras cosas le digan. El chile, la berenjena. La berenjena. En el caso de la genitalidad de hembra, ¿cómo les dicen? A ver, producción, aviéntese. Pantufla. La pantufla. Eso es más como millennial, ¿no? O sea, ay, ya, ¿Sí? mejor la pantufla. Chocha. La xoxa. Cuca. La cuca. Se vuelve hasta una burla, ¿no? El hecho de, ay, el tupilín, o ay, tupilín, pero pues lo mutilas porque dices, ¿por qué no le puedes llamar pene? ¿Qué tiene de malo llamarle pene o decirle a tu hijo, sabes que se llama pene y dile así porque así se llama? Entonces, ellos crecen, o sea, imagínate nada más la imagen del niño que crece creyendo que su pene es un pilín. Entonces llega a la escuela y le enseñan sus partes del cuerpo, sus genitales, y se da cuenta que no se llama así. Entonces, o sea, estamos creando sociedad, estamos criando a nuestros niños en un modo en el que les estamos ocultando información. Y eso yo siento que ahorita, ¿para qué? O sea, no hay necesidad porque de todos modos lo van a saber. O sea, ellos tienen Claro. acceso a internet ahorita, entonces no vale la pena. Sí, porque al final de cuentas también son bases para forjar tu propia sexualidad. Y creo que ese es uno de los puntos de por qué el delicioso tántrico no es tan conocido a diferencia de otras prácticas sexuales. Uh-huh. Y va de lo mismo, ¿no? Que no se conoce el cuerpo, no se conocen las prácticas y sobre todo no hay esta educación para que la persona explore su propia sexualidad, para que a futuro la explore con alguien más si lo decide o si lo quiere. Y es que requiere de mucha conciencia y yo siento que a esta generación nos está faltando mucha conciencia. El ser conscientes de uno mismo, del entorno, de dejar atrás como que todo eso que llevamos cargando desde la niñez y la adolescencia, que precisamente la terapia psicológica trabaja. Entonces tenemos muchas herramientas, yo siento que sobre todo en esta época, para poder trabajar y disfrutar desde la sexualidad en pareja, que puede ser si ustedes ya tienen bastante tiempo con su pareja, están casados, tienen a sus hijos y quieren experimentar cosas nuevas, pues el tantrismo es una de ellas, ¿no? Y aparte de que te ayuda espiritualmente, emocionalmente y te puede ayudar a sentir bien contigo mismo. Claro. Es una buena herramienta. Sí, yo creo que otra clave para poder lograr lo tántrico es conocer los tipos de amor. También. Por ejemplo, lo habla Steinberg, que habla de que cuando hablamos de amor hay tres cosas, que es pasión, intimidad y compromiso. Entonces, para que sea un amor completo tiene que haber esas tres cosas. ¿A qué me refiero? ¿O a qué se refiere más bien el autor? Se refiere a que tiene que haber esta química sexual para que la persona pueda interactuar dentro de este rubro. Es decir, que haya atracción física para trabajar el erotismo. Y sí. El otro punto es la intimidad, es decir, que haya esta confianza emocional, espiritual, psicológica, etc., para compartir historias de vida, para que la persona te conozca a ti como persona y no como un ente sexual nada más. Es decir, que sepa cosas de tu infancia, adolescencia, adultez, que te gusta, que no te gusta, entre muchas cosas, ¿no? Pero también está el compromiso, que es la convicción de estar con esa persona o con esas personas. Porque es otro tema, ¿no? Las relaciones abiertas o las poliamorosas. Pero también está dentro de eso mismo, ¿no? El asunto es que creo que lo tántrico funciona cuando el amor que tú vives con tu pareja o tus parejas es un amor completo. Donde están esas tres cosas, donde hay pasión, hay intimidad y compromiso. Porque si no las hay, pues de qué manera puedes conectar espiritualmente con esa persona o con esas personas. Yo ahí agregaría
No, No, soy, adelante. pero agregaría la comunicación. Si vieran cuántos problemas se pueden ahorrar teniendo una buena comunicación, o sea, una comunicación asertiva en el que nosotros podamos decir qué sentimos, por qué lo sentimos, desde no sentirse atacado. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Es que tú eres así. Entonces, si partimos, eso que tú hiciste me hizo sentir así, cambia completamente el panorama y abre al diálogo. Entonces, sí, la comunicación es, yo considero, de las partes esenciales para poder practicar y trabajar el amor. Claro, yo creo que ya viéndolo de esta forma estaría como en medio de estos 3 puntos, ¿no? Uh-huh. Que comunica o interconecta. Podría ser el pegamento de... Claro. Haciendo un resumen de lo que hemos hablado, hemos dicho todas las cosas que no son el delicioso tántrico. En este caso, hemos hablado acerca de cómo hay prejuicios acerca de la sexualidad y que precisamente esos prejuicios nos han alejado de conectarnos con nuestra parte espiritual y que por lo mismo no hemos logrado, algunas personas, tener una experiencia de sexo tántrico. Incluso creo que hay personas que ni siquiera conocíamos o conocemos qué es y sobre todo pues hacerlo, ¿verdad? En este caso, retomando los puntos, dijimos varias cosas para rescatar. La primera, el sexo tántrico no es penetrativo. ¿Por qué? Precisamente porque se pueden explorar otras formas de practicar el sexo. No se requiere, como lo habías mencionado, ¿no? Que no se requiere de la eyaculación para tener un orgasmo. De igual manera, pues no requieres de la penetración para poder tener un orgasmo. Y también se debe a que como hay muchas partes erógenas en el cuerpo, que a través de lo tántrico puedes explorar, ya sea con caricias, toques, con herramientas, o sea, juguetes sexuales como plumeros, no el que usan para limpiar la casa. ¿Por qué no? O bueno, tal vez. Usted puede explorar su propia sexualidad en casa sin necesidad de ir a comprar juguetes sexuales. Si usted ahí en la casa tiene un plumero, así como estos, mire, le puede hacer a su pareja así, así. Como ahorita se dijo, el órgano más importante que hay en cuanto al sexo tántrico es la piel, porque a través de la piel podemos percibir varios estímulos como las caricias, el contacto, etc. Al final de cuentas, tiene muchas terminaciones nerviosas. Uh-huh. Y también esta parte en la que conectamos esa emoción y esa intención con nuestro sistema nervioso. También el sexo tántrico no se trata de la autosexualidad, es decir, que no se trata de ver por tu placer, es decir, eventualmente pasa, ¿no? Al momento de tener sexo, pues es algo que está ahí de por medio, ¿no? Uh-huh. El asunto aquí es que el orgasmo no sea la meta, porque algo que es el sexo tántrico es que se tiene que prolongar el orgasmo, es decir, llegar a él. Uh-huh. El asunto es precisamente ir de manera espaciada para lograr llegar a un orgasmo. El sexo tántrico también va de interactuar con las energías, con la tuya y la de la otra persona o de las otras personas, para que se cree una sola. Es intercambio, es más bien ese intercambio de energía. Bueno, sí está bien como lo dijiste, acentuando ese intercambio de energías. Como te decía, o sea, ese ponerle una intención a la sexualidad y generar ese intercambio de energías, esa comunicación, ¿no? De hecho, una de las cosas que pasa en el sexo tántrico es la comunicación visual. O sea, el estarse viendo, y seamos sinceros, ¿cuántas personas aguantamos las miradas? Y es muy difícil, ¿no? Entonces, sentirte cómodo con una persona en esa comunicación visual, me imagino que también ha de darle un plus muy, muy interesante al sexo tántrico. Claro, y que es otro punto importante, ¿no? El hecho de que cuando hablamos de sexo tántrico, hablamos de que se tienen que estimular todos los sentidos. Uh-huh. En este caso, el erotismo va de lo visual, va de lo táctil, de lo olfativo, lo gustativo. ¿Y cuál sería el otro? El gusto, el olfato, el oído. El oído, de lo auditivo. Considero que es importante recalcar el trabajo que tiene la energía de todo esto. Esa energía espiritual y emocional, como ya te lo había dicho, o sea, el estar en contacto con las emociones pues nos va a ayudar a alcanzar como
esa energía. Recordemos que el tantrismo es una práctica de la cultura oriental, precisamente del hinduismo, que trabaja un poquito más con estas energías, ¿no? Dejando a un lado ya todo lo neuroquímico y lo bioquímico, es trabajar con tu energía, ¿no? Y pues todas esas sensaciones y emociones que nos ayuden a alcanzar una satisfacción sexual. Otra finalidad del sexo tántrico es que pone en igualdad a las personas. Simplemente es estar en el aquí y en el ahora. En el decir, bueno, está pasando esto y estoy sintiendo esto. Que es algo que regala mucho el hacer yoga. Que es como un tip o sugerencia. Si alguien quiere practicar sexo tántrico, estaría bien que también practique yoga, porque parte de lo tántrico incluye trabajar la respiración, como al inicio dijimos, ¿no? Que una herramienta para practicar el sexo tántrico es intercalar la respiración, que una persona inhale y la otra exhale. ¿Y de qué manera puedes aprender esto? Pues con el yoga. Igual, este video no es absoluto, que quiere decir que no significa que estemos dando toda la información que abarca al hablar de sexo tántrico, simplemente queremos poner sobre la mesa el tema para que ustedes lo busquen si les interesa, y si no, pues bendiciones. Bueno, a mí me gustaría agregar la importancia de la energía y la espiritualidad que se manejan en el tantrismo. Quizá a lo mejor no le damos esa hincapié en y cómo puedes explorar esa energía sexual, pues es básicamente estando contigo mismo, o sea, el primero estar uno en armonía consigo mismo, porque muchas veces estamos como en diferente sintonía a la otra persona. Entonces cuando conocemos y nos sentimos a gusto con nosotros mismos, que tenemos empezamos a trabajar también nuestra espiritualidad, que va de la mano, y no me gusta decirlo, esa parte de vibrar alto, pero es importante, ¿no? Sentirnos en una estabilidad emocional para poder manejar nuestra energía de una mejor forma, que precisamente va de lo que habla el podcast que tengo con Ale, es Ánimos Podcast, esta parte de la espiritualidad, ¿no? Que es la espiritualidad y cómo se puede llegar a la espiritualidad, y sepan que no es un tema nuevo, o sea, es un tema en el cual existe mucha información, y pues lo más interesante es de que viene de otra cultura, ¿no? De otra parte del mundo, que gracias a la información que podemos recabar desde internet o los libros, que es muy diversa, pero poder y saber discernir de la información también es importante. Entonces en ese podcast pues los vamos orientando un poquito. Entonces, y muchas gracias, Iván, por haberme invitado. Me gustó mucho hablar de este tema, sobre todo porque pues, son temas que domino y que me gustan, sobre todo el crear conciencia, ¿no? De esta nueva sociedad que estamos creando. Claro, y precisamente recalcar que la psicología no está peleado con lo espiritual, sobre todo cuando hablamos de sexo tántrico, y que dentro de esto está este tema, ¿no? Así es, la espiritualidad. La espiritualidad. Entonces nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias, amiga, por estar aquí. Vayan a escuchar su podcast. Les vamos a poner ahí la información y todas esas cosas de gente millennial para que vayan a verlas, escucharlas, etc. Entonces, pues si no hay algo más que agregar, nos despedimos. Mi nombre es Iván. Mi nombre es Perla. Y pues nos vemos, mijis. Bye. Bye. Y seguimos escuchándonos.